Amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. Hoy aprenderemos a desarrollar un proyecto CRUD utilizando dos herramientas que está siendo muy utilizada por los programadores. Por el lado frontend utilizaremos Angular, por el lado backend utilizaremos el marco de trabajo Spring de Java. Y la base de datos que estaremos utilizando es MySQL. Con todos estos datos muy importantes, empecemos. Paso número 1, instalación de Angular. Vamos a ingresar al símbolo de sistema, buscamos con la palabra cmd. npm install-g @angular/cli. Pegas en el símbolo de sistema y luego ejecutas. La instalación va a depender siempre de la velocidad de tu internet porque está descargando todos los archivos necesarios del proyecto. Ya terminamos con la instalación. Luego continuaremos con la creación del proyecto Angular. Para crear un nuevo proyecto en Angular tienes que ingresar a la carpeta donde quieres guardar tus proyectos. En mi caso voy a guardar en el escritorio y dentro del escritorio tengo una carpeta llamada Angular Project. Y dentro de ello crearemos un proyecto, el nombre que tú deseas, con el comando ng-new y el nombre del proyecto. Y de esta manera Angular empieza a crear el proyecto con todos los archivos y la estructura correspondiente que nos presenta este marco de trabajo. Y aquí nos aparece una pregunta: si queremos crear o agregar a nuestro proyecto Angular el enrutamiento. Es recomendable y por ello vamos a seleccionar sí. Y aquí nos presentan tipos de diseños que nos presenta este proyecto. Voy a continuar porque no voy a elegir, solamente voy a trabajar con CSS y de esta manera creará todo el proyecto. Esta herramienta Angular CLI nos ayuda de manera satisfactoria. Una vez creado el proyecto nos dirigimos a la carpeta donde hemos guardado. Dentro de mi carpeta Angular Project ya se creó el proyecto ejemplo. Este proyecto abriremos en un editor de texto. En mi caso estaré utilizando el editor de texto Visual Studio Code. Vamos a importar el proyecto, abrir folder y el proyecto ejemplo. Luego nos seguiría iniciar el proyecto Angular. En la documentación de Angular, en la página que te dejaré en la descripción del video, encontrarás todos los comandos correspondientes para correr el proyecto. En este editor de texto, lo único que tienes que hacer para ver el terminal, presionar en la parte inferior y seleccionas la opción terminal. Y dentro de ello utilizas el comando ng-serve. Vemos aquí que el proyecto está funcionando correctamente. Para comprobar vamos a ingresar a localhost 4200 y vemos que el proyecto se ejecutó sin problemas. Ahora sí continuaremos con la creación de nuestro formulario. Para continuar abrimos la carpeta CRC de Angular y nos vamos a la carpeta app. Ahí están todos los componentes principales que tiene este proyecto. Y abriremos el archivo appcomponent.html. Aquí encontraremos todo lo que se muestra en la página que presenta Angular. Y esto vamos a modificar. Primero tendremos dos botones para listar y para agregar un nuevo usuario. Haremos en este video el listado de datos de la tabla que contiene nuestra base de datos. Y luego agregaremos un nuevo div con su clase container. Para ello vamos a ingresar a la página de Bootstrap y vamos a copiar el CDN que estaremos utilizando. Y el CDN ingresaremos o pegaremos dentro del archivo index.html en la etiqueta head. Guardamos y continuamos. Ahora sí podemos utilizar todas las clases que tiene Bootstrap. Actualizamos la página y vemos que ya aplicó todas las clases que contiene Bootstrap. Para ello utilizaremos o cambiaremos algunos datos. El tamaño de la imagen colocaremos en 130 y dentro del container colocaremos dos botones. Primero es para listar. El segundo botón es para agregar un nuevo usuario. Cada botón tendrá una clase correspondiente de Bootstrap, btn, btn, info. Esta misma clase para el siguiente botón. Para que estén separados estos botones agregaremos un estilo personalizado con el atributo style. Margin left. Colocaremos 10 píxeles y de esta manera ya tenemos una mejor presentación. Al presionar este botón listar nos tiene que mostrar la tabla correspondiente cargando todos los datos que contiene nuestra tabla persona en nuestra base de datos. Pero antes de ello que nos muestre una tabla completamente vacía.
Y para ello utilizaremos dentro de este botones la propiedad click de Angular. Y cada uno hará referencia a un método correspondiente, primero a listar. Y de la misma manera, el siguiente botón tendrá el método guardar. Perdón, el método nuevo. Ok, guardamos. Para ello, para que esto funcione, Angular funciona mediante el enrutamiento. Por eso es que al momento de crear el proyecto, nos crea el archivo approuting.module.ts. Este archivo haremos referencia a todos los componentes. Para empezar con esto, debemos crear todos los componentes que estaremos utilizando. Y es por ello, vamos a detener el proyecto con control C. Y una vez detenido el proyecto, utilizaremos el comando ng generate. Puedes colocar simplemente la palabra inicial, la palabra component. Puedes utilizar la letra C. Y colocaremos dentro de una carpeta persona / el componente, primero listar. En este caso estaremos ya creando todos los componentes que necesita el proyecto CRUD. Ya creamos el primero. Luego crearemos el proyecto el componente agregar. Luego necesitamos el componente editar. Y ahora también necesitaremos servicio. Para ello vamos a crear dentro de la carpeta service. Ok. Pero nos equivocamos. Aquí no es componente. Estamos creando un nuevo componente. Tenemos que crear un servicio. Por ello tenemos que colocar la palabra S o service. Este service vamos a eliminar. Ahora sí tenemos solamente dos archivos porque anterior había sido un componente. No necesitamos un componente, sino un servicio. Una vez creado todos los componentes que utilizaremos en este proyecto CRUD, haremos referencia mediante este archivo routing. Dentro de esta variable, que es un arreglo, ingresaremos todos los componentes que estaremos utilizando. En este caso son 3. Abrimos las llaves, utilizamos la propiedad path, comilla simple. La propiedad path tendrá un nombre, listar primero. Puedes colocar cualquier nombre, coma, haciendo referencia a un componente. El nombre del componente es listar component. Ok. Coma, abrís las llaves, nuevamente lo mismo para el resto. El siguiente será add, coma, haciendo referencia a que es un componente, y add component. Ok. Nuevamente abres las llaves, comilla simple para el componente editar. Lo mismo, edit component. Así es, amigos. De esta manera ya estamos haciendo referencia, o sea, ya podemos utilizar presionando el botón y nos mande a un nuevo componente. Guardamos. Ya terminamos con este enrutamiento. Y ahora sí, al presionar los botones nos debe mostrar los datos correspondientes. El componente principal, que es appcomponent.html, tiene su archivo TypeScript. Dentro de appcomponent.ts agregaremos los métodos correspondientes para que nos redireccione a las siguientes páginas, que Angular trabaja mediante componentes. Por ello, crearemos primero un constructor. Dentro del constructor crearemos una variable para el enrutamiento, private router, haciendo referencia a router. Una vez creado el constructor, crearemos el método que tiene el botón. Dentro de este método haremos lo siguiente: this.router.navigate. Abrimos paréntesis, dentro de ello corchetes, y colocaremos el nombre que hemos colocado en nuestro enrutamiento, que es listar. Este nombre tiene que ser igual a lo que hemos hecho en nuestro archivo approuting.modules.ts. Ahí está, haciendo referencia al componente listar. Y lo mismo para agregar un nuevo usuario, que es con el nombre nuevo. Ok, de esta manera podemos redireccionar a la siguiente página. Con el nombre add, punto y coma. Guardamos, mira qué es lo que sucede.
Tenemos un pequeño error, nos dice que appmodule.ts está haciendo referencia al componente que hemos creado y luego hemos eliminado, pero no hemos eliminado dentro de este archivo principal. Así que no se olviden, si por error han creado un componente que no necesitan, tienen que borrar en el archivo appmodule.ts. Ahora sí, el proyecto va a correr sin errores. Comprobemos, actualizamos y presionamos en el botón listar y vemos que nos hace referencia al componente listar. El botón nuevo hace referencia al componente add. En este video trabajaremos el listado de datos. Empecemos. Guardamos esto. Ahora sí, trabajamos dentro de componente listar. Crearemos el formulario. Primero necesitaremos un container. De esta manera, con este editor de texto puedes crear tanto la etiqueta y su clase correspondiente. Dentro de un div colocamos un nuevo div con la clase card. Dentro de card colocamos un nuevo div y la clase card-header. Dentro de ello un h3 colocamos personas. Y ahora un div de clase card-body. Dentro de ello colocamos la tabla. Bueno, por ahora nuestra tabla estará vacía. Cuando implementemos nuestro proyecto backend estaremos listando los datos correspondientes, pero ya agregaremos los dos botones que representan las acciones, de nombre editar. El siguiente botón de nombre delete. Guardamos todo ello y vemos que carga nuestro diseño. Y ya tenemos nuestro diseño, amigos. Más adelante en los siguientes videos haremos agregar, editar. En este caso estaremos trabajando solamente con el listado de datos. Para ello vamos a implementar nuestro servicio. Nuestro servicio en Angular se encargará de hacer la conexión al proyecto backend. Y para ello necesitamos utilizar la herramienta HTTP Client. Dentro del constructor crearemos una variable de tipo private de nombre http http client, pero en este caso se importa de un lugar que no necesitamos. Debemos instalar directamente de Angular. Cambiamos @angular common /http y luego necesitamos la URL. Esta URL está haciendo referencia al proyecto backend, que será http localhost 8080 / el nombre del proyecto de backend. En este caso será ejemplo 01 / la lista de personas. Luego de ello utilizaremos en este archivo service los métodos que estaremos utilizando para traer los datos. Primero obtendremos personas. Este método está retornando return this.http. el método get. Vamos a obtener todo el arreglo del objeto persona y para ello declararemos la variable personas. Antes de ello nos olvidamos de algo. Vamos a declarar de todas maneras. ¿Por qué nos viene aquí el error? Dentro de nuestro proyecto app vamos a crear un nuevo folder. Vamos a colocar la carpeta nombre modelo. Y dentro de esa carpeta colocaremos un archivo de nombre persona.ts. Y dentro de persona.ts declararemos las variables que contendrá nuestra tabla persona. Export class persona. Abrimos las llaves y primero colocaremos el ID, de tipo number, punto y coma. El segundo, nombre, name, de tipo de dato, string. El tercero, apellidos, también de tipo de dato, string. Guardamos y ahora sí estaremos utilizando el objeto persona, haciendo referencia o importando con la referencia de este archivo persona.ts. Bueno, con esta importación del objeto persona ya no estaremos creando una variable, utilizaremos directamente al objeto persona. Pero en este caso, para listar los datos es un arreglo. Y abrimos paréntesis, colocamos la propiedad this, haciendo referencia la URL. Con este código estaría obteniendo todos los datos de esta
URL que hace referencia a nuestro proyecto backend. Ahora sí continuaremos con la creación de nuestra base de datos en MySQL. Yo tengo instalado el servidor local appserv. Te voy a dejar en la descripción del video donde lo puedes descargar. Voy a crear una nueva base de datos de nombre ejemplo. Bueno, la tabla personas. El número de columnas solamente 3. El primer atributo será el ID, el nombre y apellidos. Obviamente el ID será el autoincrementable y será nuestra clave primaria. Y el nombre será de tipo varchar y también apellidos de tipo varchar. La longitud máxima de 255. Y para que nos liste ingresamos de manera manual, continuar, y ya tenemos los dos datos ingresados. Ahora sí nos vamos al IDE NetBeans para crear nuestro proyecto en Spring. Para ello, lo más fácil es crear mediante esta página que tiene Spring, donde nos crea proyectos Maven o de tipo Gradle. En este caso utilizaremos o crearemos un proyecto de tipo Maven. Utilizaremos para el listado de datos, para la conexión a nuestra base de datos, tanto Spring JPA y el Spring Boot. Para no tener errores utilizaremos la versión 1.5.19. El nombre del proyecto, ejemplo 01. Esta página también nos da la facilidad de descargar las dependencias. Utilizaremos la dependencia web y la dependencia JPA y la dependencia de MySQL, JDBC MySQL. Presionamos en el botón generar proyecto y guardamos en mi caso en la carpeta de NetBeans Project. Ahora sí, me dirijo a esta carpeta y extraer aquí. Para utilizar el proyecto que hemos creado es importar. Y ahora sí, empecemos a trabajar. Lo que debemos agregar antes de correr el proyecto o configurar el archivo aplicación properties. Aquí debemos agregar nuestra conexión a nuestra base de datos. Primero debemos definir el nombre de nuestro proyecto con el comando server.contextPath. Esto es igual a / el nombre del proyecto que tenemos es ejemplo 01. Luego utilizaremos al Spring Boot, spring.dataSource. Primero necesitamos la URL. Esto es igual a JDBC MySQL //localhost el puerto 3306 / el nombre de la base de datos que es ejemplo. El username que viene a ser root. Seguimos spring.datasource.password. En mi caso es del 1 al 8. Y ahora sí hacemos referencia a la dirección del driver. Driver --class-name. Esto es igual a com.mysql.jdbc.driver y vamos a correr. Ahí está, amigos, está corriendo sin problemas, no tiene errores. Ahí está. Ahora sí empecemos a entrar en la lógica del negocio. Para ello vamos a crear una clase para nuestra entidad persona. Y dentro de esta clase utilizaremos las anotaciones que nos recomienda el marco de trabajo Spring. Primero utilizaremos las anotaciones entity. La importación es directamente de persistencia.entity. Vamos a colocar aquí un asterisco y luego la siguiente anotación es la tabla que hace referencia a nuestra base de datos. Mediante esta anotación y el nombre de la tabla, entre comillas, persona. Y ahora continuamos declarando todas las variables que utilizaremos y las mismas columnas que contiene nuestra base de datos. La anotación que declararemos primero es el ID, la anotación column y luego la anotación generar el valor, abrimos paréntesis, generar el identificador, ¿no?, de nuestra tabla, que es el ID o la clave primaria de tipo entero, el ID. Y ahora seguimos para todas las columnas o para todas las variables utilizar la anotación column. Private de tipo string name.
private apellidos. Luego ingresaremos o generaremos todos los métodos get y setter. Clic derecho, insertar código y get y setter. Seleccionamos todos los campos y generamos. Y guardamos, tenemos ya nuestra clase entidad persona. Y luego necesitaremos crear un archivo de tipo interface de nombre persona service. Aquí estarán todos los métodos que estaremos utilizando para el listado o para el proyecto CRUD. Primero tendremos un método de tipo list del objeto persona. Colocaremos el nombre listar. Ok. Y luego tendremos un nuevo método de tipo persona listar por ID. Ok. Pero como parámetro este método tendrá el ID del usuario. Y el nuevo método add. Y como parámetro tendrá el objeto persona. Bueno, lo mismo para editar, solamente cambiamos el nombre del método, editar. Y para eliminar, delete. Y el parámetro de este método es un entero, el ID del usuario. Ok, ya está. Estos son los métodos que estaremos utilizando. Y nuevamente, creamos un Java Interface de nombre persona repository. Este archivo de tipo interface estará heredando extend repository directamente del framework Spring Data Repository. No olvidarse. Y esto hará referencia al objeto persona como parámetro y de tipo entero. Y aquí vamos a declarar todos los métodos que estaremos utilizando. De esta manera, de tipo list, el primero, del objeto persona. En este caso utilizaremos los nombres de los métodos. En este caso estaremos utilizando los nombres de los métodos que nos recomienda Spring. Fin all. Luego el método persona o de tipo persona, fin one. Obviamente esto tendrá como parámetro el ID del usuario. Luego un nuevo método con el nombre save, guardar. El método tendrá como parámetro el objeto persona. Y ahora un método de tipo void, delete. Y este método también tendrá el objeto persona como parámetro. De esta manera hemos declarado los 4 métodos del CRUD que nos recomienda CRUD. Y ahora crearemos una clase Java de nombre persona service implement. Esta clase Java vamos a heredar del interfaz persona service. Aquí vamos a agregar todos los métodos que tiene esa interfaz. Clic derecho en este icono de color rojo y ya está. En este caso solamente estaremos trabajando o implementando el método listar. Para ello necesitamos colocar las anotaciones correspondientes de tipo service. También necesitamos declarar una variable de tipo repository. Para ello utilizaremos la anotación auto query y utilizaremos una variable de tipo private persona repositorio. Variable repositorio. Ok, ya está. Y estaremos utilizando esta variable return repositorio punto el método fin all, el listado de todos los datos. Una vez realizado esto, lo único que nos faltaría es el controlador. Para ello, una nueva clase de Java, colocamos el nombre controlador. Y el controlador hará referencia directamente al proyecto frontend, brindándole todo el servicio que nos solicite. Para ello vamos a utilizar las anotaciones correspondientes REST Controller, ¿no? Es directamente del Spring Framework. La siguiente anotación es Request Mapping. Y esta anotación, abrimos paréntesis, abrimos las llaves y dentro de ello las comillas, slash personas. Y también necesitamos declarar la anotación para hacer referencia a nuestra URL,
cross, abrimos paréntesis, colocamos el atributo origin entre comillas, coma, ya está. Dentro de comillas colocaremos la URL http //localhost. En el puerto que está corriendo el proyecto de Angular es 4200. Ya está, amigos. Y ahora necesitaremos utilizar una variable de tipo persona services. Para ello utilizaremos la notación auto while y declaramos la variable persona service y el nombre de la variable service. Declaramos el método public de tipo list del objeto persona. También colocamos el nombre listar. Ok. Y esto tendrá una anotación correspondiente de getMapping. Ok. Y ahora este método retornará lo siguiente: return la variable service punto el método que contiene este servicio listar. Ok. Ya está, amigos, eso es todo y prácticamente debería funcionar nuestro proyecto. Vamos a detener el proyecto y luego correr de nuevo para que se actualicen los datos que hemos generado o los métodos que hemos realizado. Está funcionando sin errores. Ahora sí nos vamos al proyecto frontend para terminar todo el proyecto. Ahí está, ejemplo. Ya hemos hecho referencia a nuestro proyecto backend, pero el nombre no es con mayúscula, es con todo minúscula. Ejemplo 01, personas, esta URL. Y ahora lo que nos faltaría es ir al componente listado donde está nuestra tabla. Aquí utilizaremos la propiedad ng_for. Colocaremos como atributo el nombre personas y aquí vendrá el arreglo personas. Ok. Vamos a revisar listar componente.ts. En componente.ts realizaremos el método para que nos muestre en nuestro formulario los datos que estamos consumiendo del proyecto backend. Guardamos y aquí. Para ello vamos a hacer referencia al servicio. A ver. Dentro del constructor vamos a declarar variables de tipo private http persona service. Una nueva variable de tipo private para el enrutamiento, para la ruta router router. Para importar nuestro servicio, import, abrimos las llaves, importaremos desde, abrimos comillas simples, // ahí está, la carpeta services / el archivo service. Y vamos a buscar aquí, service. De esta manera para que se solucione el error. Ok, ya está. Dentro del método principal ng_onInit trabajaremos el método listar. De esta manera. Para ello vamos a declarar antes del constructor una variable de tipo personas, y esto viene del objeto persona. Bueno, es un arreglo. Aquí sería this. Utilizaremos la variable del servicio que viene a ser http. Para no confundirnos, no vamos a colocar http, vamos a colocar service. Ok, la variable service es más amigable. Punto el método getPersonas. Recuerda que solamente hemos creado un solo método en nuestro servicio. Aún falta el resto. GetPersonas obviamente no contiene parámetros y utilizaremos el método .subscribe de Angular y una variable data. Abrimos las llaves, this.personas es igual a data. Ok, ya de esta manera estaríamos ya mostrando en nuestro formulario. Para ello utilizaremos esta variable del arreglo personas en nuestro ng_for personas.
tiene que ser igual a esta variable. Y de esta manera listaremos en todos los campos que contiene nuestra tabla, utilizando las llaves correspondientes, y para ello utilizaremos la variable persona, ¿no?, que está dentro del ngFor, punto el valor que queremos listar, primero el ID, y para el resto lo mismo, para todos los campos. Ok, el segundo dato es name y el último dato es el apellido. Guardamos y ya con esto debería funcionar. Pero antes de ello, de correr el proyecto, de comprobar, nos vamos a app-module.ts. Debemos importar el servicio, y para que pueda mostrarse en nuestro formulario debemos utilizar from module. Y de esta manera, import, abrimos las llaves desde en las comillas simples, arroba angular from, y aquí pues from module. Dentro del arreglo imports vamos a declarar from module. Ok, ya está. Y ahora necesitamos también agregar el servicio. Import from, abrimos las comillas simples, service / service. Ok, ya está. Y dentro del providers vamos a agregar service. No olvidarse de este dato muy importante en el archivo app-module.ts. Bueno, aún no pasa nada. Creo que tenemos un error en el archivo app.module.ts. Aquí tenemos que realizar lo siguiente. Nos falta importar el HTTP cliente. No estamos utilizando aún el servicio. Y por ello vamos a importar primero desde comillas simples Angular Common, dentro de la carpeta Common y la carpeta HTTP, y es HTTP client module, no olvidarse, y acá en importaciones, HTTP client module. De esta manera debería funcionar sin errores. Vamos aquí al listado de datos. Ahí está, amigos. Ya tenemos todos los datos que contiene nuestra base de datos. Vamos a verificar. Tenemos aquí el usuario 1, el usuario 2. Y tenemos aquí el usuario 1 y el usuario 2. Vamos a agregar manualmente a nuestra base de datos el usuario 3 para comprobar. Ok, guardamos y actualizamos nuestra aplicación. Ahí está, amigos, los 3 datos que contiene nuestra tabla persona en nuestra base de datos. Espero haya sido de gran ayuda, amigos. No olviden dejar su comentario para cualquier duda. Y en el siguiente video estaremos haciendo los 3 métodos que nos restan, tanto agregar usuario, editar y eliminar. No olvides en compartir y por qué no suscribirte a este canal, porque vendremos con mucho más proyectos.